casi 11 años después de su lanzamiento, PT sigue siendo uno de los videojuegos más terroríficos y oscuros jamás creados. La demo del proyecto cancelado del universo Silent Hill, creada por Hideo Kojima y Guillermo del Toro, no quiso aprovecharse de la fama de la franquicia, sino que fue publicada en la PlayStation Store bajo un estudio falso creado a propósito para la ocasión. Aún así, pronto atrajo la atención de la comunidad de jugadores por la genialidad con la que había sido diseñado. PT combinaba una atmósfera asfixiante con rompecabezas de extrema complejidad que debían resolverse bajo una tensión constante. Por si esto fuera poco, cada cierto tiempo y de forma relativamente aleatoria, el fantasma de Lisa, una mujer alta y de aspecto siniestro, aparecía para asustar al jugador. Sin duda, los elementos de terror presentes en PT fueron diseñados con absoluta maestría. Sin embargo, creo que ninguno de ellos hace que se diferencie de otros juegos del género. Antes de PT, ya existían las atmósferas oscuras y el terror psicológico. Basta con echar un ojo a la saga Silent Hill, de la que formaba parte. Lo que realmente diferenciaba a PT de otros juegos era su mecánica principal, el bucle. Además de dar una flexibilidad casi infinita a un juego de tan pequeñas dimensiones, permitiendo la inclusión de muchos momentos que resultarían repetitivos en un mapa estático, ejercía un papel fundamental en la construcción de la angustia del jugador. Normalmente, el género de terror emplea siempre la misma fórmula. Primero, presenta una situación tranquila y aparentemente segura que sirve para sugestionarnos y prepararnos para lo que vendrá a continuación. Después, introduce una situación más tensa, en la que todos los factores generan una tensión que no mucho más tarde explota en forma de susto. Esta fórmula se suele repetir durante toda la obra, y aunque es característica del cine de terror, también se utiliza bastante a menudo en los videojuegos, sobre todo en los menos originales. En PT, en cambio, esta fórmula no sigue el patrón habitual. Hay sustos, sí, pero los momentos de relajación que deberían venir tras ellos nunca llegan. En cada repetición del bucle nos enfrentamos a la misma casa. El pasillo estrecho y claustrofóbico en el que acaba de suceder algo horrible es el único escenario que vemos en todo el juego. No hay alivio porque sabemos que aunque resolvamos rompecabezas y logremos avanzar, solo hay un destino al que podemos aspirar. La tensión nunca se rompe del todo, porque aunque la casa es la misma, los horrores que nos encontramos son diferentes. Desconfiar del pasillo, por ejemplo, no valdrá de nada, porque el peligro estará acechando un poco más arriba. Ya sea por este o por otros motivos, es indudable que la influencia de PT ha marcado esta generación de videojuegos de terror y su legado sigue siendo perceptible en la actualidad. Ahora, veamos qué ha pasado en estos últimos 11 años. Andrew's Nightmare es el patrocinador de este vídeo, pero hablaría de él aunque no lo fuera. El juego aún está en desarrollo y se espera que salga dentro de 1 o 2 años, pero ya podemos jugar a la demo, y debo decir que me parece muy interesante. Su jefe de desarrollo es Daniel Octavio Herrera, un programador argentino que trabajó para Konami en Silent Hill Ascension y que actualmente forma parte del equipo de Senscape, el estudio que desarrolló el mítico Scratchys. Andrew's Nightmare cuenta la historia de Andrew, una víctima de bullying que abusa de los medicamentos y acude a terapia para intentar superar sus traumas. La demo comienza con una sesión de terapia en la que Andrew habla con su psiquiatra, el Dr. Brown, sobre una noche particular en la que ocurrió algo traumático para él. Entonces, el Dr. Brown le hace una pregunta que parece ser recurrente en sus conversaciones. ¿Qué pasó esa noche? What happened that night? El juego nos transporta a la casa de Andrew y rápidamente capta nuestra atención. Cuando miramos un reloj digital que hay cerca de la entrada, Andrew dice que se pregunta cuántas personas están mirando la hora en ese momento. Lo curioso es que la hora que marca el reloj es la misma que la hora del mundo real, por lo que el juego rompe la cuarta pared, y al final de la demo ocurre algo similar. El juego se dirige a nosotros por nuestro nombre, aunque yo lo he censurado para poder meterlo en el vídeo. Estas formas de interactuar con el jugador son muy poco habituales en juegos de este estilo, y según el jefe de desarrollo de Andrew's Nightmare, serán exploradas en más profundidad en el juego completo. Después de caminar por la casa con la única compañía de un mechero, nos damos cuenta de que la iluminación de Andrew's Nightmare es excelente y aporta un gran realismo al juego. La demo no dura mucho y no ahonda demasiado en la historia, así que mejor que saquéis vuestras propias conclusiones cuando la juguéis. No obstante, hay un punto del juego del que sí quiero hablar. Cerca del final de la demo, oímos un ruido que procede de fuera de la casa y vamos a investigar. Este pequeño sobresalto, que a muchos les parecerá una estupidez, para mí demuestra un muy buen gusto. En vez de usar sustos fáciles, Andrew's Nightmare utiliza herramientas más sutiles, como una bombilla estallando detrás de nosotros, para asustarnos mientras aumenta la tensión. De esta manera, huye de la fórmula de la que he hablado al principio del vídeo.
En la descripción he dejado el enlace a la página de Steam de Andrew Snyder, desde la que podéis añadirlo a la lista de deseados y probar la demo. Además, para la gente que vive en Buenos Aires o cerca de Buenos Aires, Daniel Octavio Herrera, el jefe de desarrollo de Andrew Snyder, estará el 12 y el 13 de abril presentando el juego en el Golden Center. Si os interesa, tenéis la oportunidad de pasaros por allí. Menos de un año después del lanzamiento de PT, Silent Hills fue cancelado y PT dejó de estar disponible para descargar en la PlayStation Store. Las consolas que lo tenían instalado empezaron a venderse por miles de euros, e incluso hoy en día sus precios en plataformas como eBay siguen siendo bastante altos. La comunidad quería seguir jugando PT, pero Konami no pensaba en ellos, así que los desarrolladores, que sabían que la fórmula de PT funcionaba, empezaron a imitarlo con más o menos éxito. Hace unos 10 años, en el 2015, recuerdo jugar un indie llamado Continuous, que copiaba descaradamente los bucles de PT. En la actualidad, y por un motivo que desconozco, el juego tiene un error que hace que nuestro personaje ande de manera un poco extraña, pero vamos a intentar ignorarlo. Continuous es un juego indie con todos los problemas de un juego indie de la época. Es muy corto, los gráficos no son muy buenos y puede parecer cutre bajo una mirada más actual. Sin embargo, algunos de sus aspectos son sorprendentemente buenos. Uno de ellos es el uso de una cámara de fotos como fuente de iluminación, mecánica que aparecerá en varios juegos más adelante y que me parece bastante pionera. Luego hay una sección en un baño que es idéntica a una de PT, y el diseño del monstruo es terrible, pero vamos a intentar ignorar esto también. Otro de los momentos buenos de Continuous es uno en el que las luces de la casa pasan a ser rojas y la puerta que debemos atravesar está cerrada. Si haces como yo y te mueves nerviosamente esperando a que se abra, lo más probable es que te desorientes. Y mientras jugaba esta parte, sentí que estaba viendo una especie de versión primordial de las backrooms, un espacio liminal extraño y oscuro en el que el surrealismo toma el control. Quizá fue algo personal, pero realmente pienso que esta sección está muy bien diseñada y consigue hacer que lo pases mal y quieras que termine, y no me esperaba que un juego así pudiera hacer eso. El resto del juego no es nada especial, así que pasemos al siguiente. Meses después del lanzamiento de Continuous, su desarrollador lanzó Continuously, que es una secuela espiritual del primero. No recuerdo haber probado este juego en su día, así que tenía grandes expectativas cuando me lo descargué, pero siento decir que me decepcionó. Es verdad que se ve mejor y dura un poco más, pero tiene mucha menos personalidad. Los sustos son cutres, los textos que cuentan la historia dan más vergüenza que miedo, el escenario de la escalera resulta demasiado repetitivo y el juego parece tener un fetiche extraño con las lámparas que no se explica de ninguna forma. No contento con esto, el diseño del monstruo es peor que el de Continuous, y eso ya es decir. A pesar de sus respectivos fallos, tanto Continuous como Continuously tienen el mérito de ser de los primeros juegos inspirados directamente por PT, pero es evidente que no pueden considerarse dignos herederos de la fórmula. Este puesto correspondería a otro juego que, por desgracia, siguió el mismo destino que su inspiración. El 16 de junio de 2005 fue subido a YouTube el primer vídeo de Allison Road, un juego indie con una estética claramente inspirada en PT. Este vídeo servía solo como una demostración técnica y mostraba algunos entornos del juego, así que no llamó demasiado la atención de la comunidad. No obstante, 2 semanas después, Lilith, el estudio detrás de Allison Road, subió un vídeo enseñando su jugabilidad que se hizo enormemente popular. En él podían verse gráficos que buscaban el fotorrealismo y una interacción con los objetos que se convertiría en algo muy habitual en juegos inspirados en PT que salieron después. En el vídeo no pasaba gran cosa. El enemigo parecía ser una mujer ensangrentada, en la línea del fantasma de PT, y los 2 momentos que pretendían asustar eran un poco forzados y no tenían demasiado peso. Aún así, según el estudio, lo que aparecía en ese vídeo no era parte del juego, sino algo creado específicamente para subirlo a YouTube, y el hecho de que el juego estuviera en una etapa de desarrollo muy temprana justificaba que no fuera todo lo bueno que podría ser. La comunidad quedó alucinada con lo que se había mostrado de Allison Road, así que cuando el estudio anunció la cancelación del juego un año después, mucha gente maldijo su suerte. Después de que Konami les arrebatara PT de las manos, Lilith había hecho lo mismo con Allison Road. 2 meses después, Christian Kessler, el creador del juego, anunció por Twitter que Allison Road seguiría en desarrollo en Far From Home, un estudio que cofundó con su mujer. Desde entonces, no ha habido novedades y la única página web sobre el juego que he podido encontrar es propiedad de un casino en línea, así que mejor no hacerle mucho caso. En 2016, Bloober Team, el equipo detrás del exitoso remake de Silent Hill 2, lanzó al mercado Layers of Fear, que algunas personas creen que fue inspirado por PT.
y yo no estoy demasiado de acuerdo. Quitando algunas secciones que recuerdan a PT hasta cierto punto y la presencia de un fantasma femenino ligeramente similar a Lisa, no veo más similitudes. Sí, es un juego de terror psicológico y emplea recursos típicos del género, pero ni el terror, ni el tono, ni la temática, ni la mecánica principal de PT están presentes en Layers of Fear. En 2019, Artur Loskowski, un desarrollador polaco, compartió un remake de PT hecho desde cero para PC. Este remake, llamado PT Emulation, recrea casi a la perfección el juego original, pero elimina el límite de fotogramas por segundo y mejora los gráficos. Esto hizo felices a aquellos que querían probar PT, pero no pudieron descargarlo en su consola mientras estuvo disponible en la PlayStation Store. Yo creo que aunque está bien tener esta versión en PC, no llega a ser igual que jugar el juego original en la PlayStation 4. Detrás de PT estaba la mente de Kojima, que se encargó de que la demo fuera enigmática y compleja gracias a lo que ocurría detrás de las cámaras. El funcionamiento de Lisa, los eventos aleatorios, los rompecabezas, todo eso se convierte en una mera imitación en el remake, en un telón bonito que detrás no esconde nada. PT Emulation se acerca mucho a la experiencia que ofrecía PT, pero nunca será lo mismo. Otra historia trágica relacionada con el legado de PT es la de Devotion, un juego de terror taiwanés que fue lanzado en 2019. Lo más llamativo de Devotion es que está ambientado en Taiwán y no en Estados Unidos, como parecen estarlo el resto de los juegos de este estilo. Con una jugabilidad muy similar a la vista en el vídeo de gameplay de Allison Road, los jugadores deben explorar un complejo de apartamentos mientras averiguan el destino de una familia afectada por la enfermedad de su hija. Devotion mantiene muy bien la tensión en todo momento y genera una atmósfera opresiva que no tiene nada que envidiar a la de juegos de terror con mucho más presupuesto. Además, destaca su innovadora narrativa, que incluye una sección en 2D que parece sacada de otro juego. La atención al detalle es la que se esperaría de una secuela espiritual de PT, y el énfasis en la vida y la cultura del este asiático, en vez de la estadounidense, hacen que Devotion destaque dentro del grupo al que pertenece. 2 días después del lanzamiento de Devotion, unos jugadores descubrieron un talismán chino con un mensaje que hacía referencia a un meme que comparaba al presidente chino con Winnie the Pooh. Este huevo de Pascua y otros que se encontrarían más tarde provocaron la ira de los jugadores chinos, que empezaron a bombardearlo con reseñas negativas, hasta que finalmente el juego fue retirado para siempre de Steam. Por suerte, aún se puede comprar en la página web de Red Candle Games, el estudio que lo desarrolló. Pero según Red Candle, el número de ventas ha sido insignificante desde que el juego desapareció de Steam. Dicen que nos pasamos la vida buscando a nuestro primer amor en otras personas, y esto fue lo que ocurrió con los fans de PT. La demo solo duraba 1 hora y media y no era muy rejugable. Además, no todo el mundo tenía acceso a ella. Esta necesidad fue la que impulsó a tantos desarrolladores a crear imitaciones más o menos cercanas al original. En este vídeo hemos hablado de algunos de ellos, pero creo que ninguno se acercó tanto al objetivo como Visage. La versión definitiva de Visage fue lanzada en Steam el 30 de octubre de 2020, pero su desarrollo empezó en 2015, poco después de la aparición inesperada de PT, y a día de hoy es lo más parecido a un hipotético Silent Hills que podemos jugar. Ignorando que los gráficos y el diseño sonoro son tan buenos que asustan por sí mismos, Visage cogió todo lo que hacía interesante a PT y lo hizo suyo. Es verdad que desechó la idea del bucle, pero porque no le hacía falta. En vez de apostar por un pasillo estrecho y claustrofóbico, optó por una casa grande y oscura en la que es fácil perderse, y creo que esa es la única diferencia fundamental. Visage es el heredero de PT para lo bueno y para lo malo. La jugabilidad es nula, aunque tiene sistemas interesantes, como el de obligarnos a estar cerca de fuentes de luz para evitar los ataques de los fantasmas, o la mecánica del flash de la cámara de fotos que aparece en uno de los capítulos, que casualmente hemos visto en Continuous, el juego indie del principio del vídeo. Nunca sabremos si hubo inspiración o no, pero la posibilidad está ahí. Los rompecabezas también son muy parecidos a los de PT, sobre todo en lo que respecta a su dificultad. No son puzzles fáciles que puedan resolverse sin pensar, ni mucho menos. Visage dura 9 horas, así que imaginad cuánto tiempo pasamos resolviendo puzzles. Si a esto le sumamos que los fantasmas del juego nos acosan mientras intentamos adivinar qué tenemos que hacer, el resultado no es nada agradable. Las historias detrás de estos fantasmas son tan trágicas y crueles como podría esperarse. Cada elemento terrorífico que encontramos en la casa tiene una explicación, y creo que eso le da mucho más valor al juego, porque no hay nada que ocurra solamente para asustarte. Dicho esto, la cruda realidad es que Visage ofrece una experiencia que no es para todo el mundo.
Los juegos de terror se hacen inevitablemente pesados si son demasiado largos, y Visage lo es. Hay que tener una fortaleza mental muy grande para soportar 9 horas de miedo y frustración, y yo no la tengo. He empezado Visage varias veces, pero nunca lo he terminado. Cuando consigo armarme de valor y avanzar en la historia, llega un punto en el que no sé qué hacer y mi valentía se desploma. Pero sé que hay fans del terror que disfrutan de este tipo de experiencias. Sé que hay fans del terror que llevaban años esperando que otro juego les hiciera sufrir tanto como PT. Y este juego es exactamente lo que necesitan. Antes de terminar, quiero hacer una mención especial a 2 juegos más. El primero es Madison, un juego argentino de 2022 que coge la mecánica de la cámara de fotos de Visage y la explora en mucha más profundidad. Tanto la historia como el villano principal del juego me parecen muy interesantes. El segundo es Luto, que aún no ha salido, pero cuya demo podemos probar en Steam. Este juego de un estudio español destaca por sus animaciones, que pone los pelos de punta, y tiene muy buena pinta, aunque hasta que no pruebe el juego completo, no podré dar una opinión fundamentada. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Como imagino que si estás viendo esto eres fan de PT, dime en los comentarios si conoces otros juegos inspirados en PT que merezcan la pena. Salen miles de juegos indie cada año, así que seguro que se me ha pasado alguno. Hasta la próxima.